Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, ni un libro, carné o cartón dignifican. Cuando se olvida la historia escrita, se restringe la universidad y se corrompe la profesión. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita ingresar un número y calcular e imprimir las sumas de las cifras de dicho número. Planteamos la solución en un programa de 34 líneas. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include iOstriam. iOstriam es una librería que permite ejecutar operaciones de entrada y salida de datos. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h es una librería que permite también la entrada y salida de datos. Es decir, cuando usted necesite mostrar mensajes por pantalla o por consola al usuario, sería una salida de datos. Y cuando usted necesite capturar la información que un usuario ingrese, entonces eso sería una entrada de datos. Esas operaciones de entrada y salida de datos las vamos a poder efectuar en C++, pero debemos incluir estas librerías, o al menos una de las dos. En la línea 7 vemos la instrucción using namespace std. Con esta instrucción le estamos diciendo al compilador del lenguaje que vamos a usar el espacio de trabajo estándar del lenguaje C++. Con esto podemos programar de manera un poco más flexible, porque ya C++ va a saber que vamos a usar su estándar. Si no incluimos esta instrucción, entonces vamos a tener que crear nuestro propio espacio de trabajo. Entonces en ese caso, para programar tenemos que ceñirnos a la semántica estructurada de C++. Entre las líneas 9 y 34 vemos el programa principal, es decir, el main. Recuerde que en el momento de compilar el programa, lo que hace el compilador es buscar las librerías, luego mira el espacio de trabajo y por último busca el programa principal, es decir, el inicio del programa. En este caso va a ser el main. Bien, dentro del main entonces en la línea 11 vemos cómo se declara de tipo entero las variables número y suma cifras. Suma cifras se inicializa en 0. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros. En la línea 13 vemos cómo mostramos el mensaje favor ingrese el número. Esto se hace a través de la instrucción code. Code entonces lo que hace es poner caracteres en la salida estándar, es decir, por pantalla. Code significa variable por pantalla, o sea, siempre que vayamos a mostrarle al usuario información, vamos a usar la instrucción code menor menor y entre comillas el mensaje a mostrar. En la línea 14 vemos la instrucción sin mayor mayor número. Sin es una instrucción que toma caracteres de entrada estándar, es decir, del teclado. Sin significa variable por teclado. O sea, siempre que vayamos a capturar información que el usuario ingrese, es decir, una entrada de datos, debemos de hacerlo a través de la instrucción sin mayor mayor y a continuación el nombre de la variable. Entre las líneas 16 y 19 vemos entonces una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso vemos la sentencia si, o sea, if número mayor o igual a 1000, entonces en caso de ser cierto, línea 17 a la variable suma cifras le va a asignar número dividido 1000. Observe que número dividido 1000 está encerrado entre paréntesis y antepuesto a la palabra int. Aquí lo que estamos haciendo es un casting. En sí no es un método sino un casting. Estamos haciendo una conversión forzosa a entero. Y lo estamos asignando a la variable suma cifras. En la línea 18 a la variable número le vamos a asignar lo que tiene la variable número de módulo 1000. Observe entonces cómo en esta línea 18 usamos el operador módulo. El operador módulo lo que hace es hallar el residuo entre una división. Entonces, si vamos por ejemplo a dividir 2600 entre 1000, su residuo sería de 600. ¿Sí? Eso hace el operador módulo. Entonces, observe cómo en la línea 17 la variable suma cifras obtiene el entero, ¿sí? el entero de una división.
Y en cambio en la línea 18 la variable número se actualiza al residuo precisamente de ese mismo de esa misma división. Entonces, suponiendo nuevamente que tenemos 2600, entonces suma cifras quedará en 2, ¿sí? Porque es número dividido 1000. Y número en cambio quedarán 600, para después ir actualizando las demás sentencias condicionales. Como el programa exige entonces hallar la suma de las cifras, entonces observe cómo suma cifras va precisamente sumando cada dígito de una cifra determinada. En el caso de 2600 va a sumar el 2, el 6, luego el 0 y el 0. Cualquier otra cantidad se va a ir sumando dígito por dígito. ¿Y cómo obtiene el dígito? Por medio de la división, bien sea por 1000, bien sea por 100 y bien sea por 10. ¿Y cómo va actualizando entonces esa cifra para saber cuál es el nuevo dígito? Por medio del operador módulo, como se observa. En estas condicionales, como se observa, es importante hacerlas de manera decreciente por valor, como se observa. Es decir, primero hacemos la validación de 1000, es decir, hallamos los dígitos de miles, luego hallamos los dígitos de centenas, luego los dígitos de decenas y por último las unidades. Por eso entonces entre las líneas 20 y 23 vemos la condición. Si el número es mayor o igual a 100, entonces línea 21 a suma cifras le va a asignar lo que tiene suma cifras más el entero de la división número sobre 100. Y a continuación en la línea 22 número se va a actualizar a número módulo 100. Así sucesivamente, entonces vamos determinando cada dígito y lo vamos acumulando en la variable suma cifras. En la línea 31 vemos la instrucción code, la suma de las cifras es de suma cifras. Entonces observe en este caso cómo imprimimos resultados, ¿sí? Mire que la instrucción code permite, como lo dijimos anteriormente, mostrar un mensaje por pantalla. También se puede mostrar, si es texto, este debe ir entre comillas, y si son variables debe ir antepuesto a los símbolos de menor. Se puede imprimir texto y variables, pero recuerde, la separación entre texto y variables se hacen por medio de los símbolos de menor. Por último, en la línea 33 vemos la instrucción "gets". Esta instrucción lo que hace es esperar el ingreso de carácter de teclado. Es decir, si no ponemos esta instrucción, lo que va a pasar es que el programa se va a compilar, va a ejecutar normalmente, pero no vamos a alcanzar a ver el resultado. ¿Por qué? Porque no hay una espera de ingreso de teclado. En cambio, con esta instrucción vamos a poder ver toda la ejecución normal del programa, su salida, y entonces vamos a presionar luego una tecla para cerrar entonces la ejecución. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un algoritmo que permite ingresar un número y calcular e imprimir la suma de dichas cifras. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.